delante de tus ojos, ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este primer domingo de Cuaresma. Ya hemos comenzado este tiempo y desde el miércoles de ceniza en adelante hemos escuchado cuáles son los criterios de estos 40 días, con los cuales entraremos en una nueva dinámica, tanto espiritual como también en todos los órdenes de la vida práctica. Hemos de comenzar a acompañar a Jesús. Es un itinerario en el que nuestra vida necesariamente necesita replantear y entrar en el interior y examinar y evaluar y pedirle a Dios que le dé la gracia de comprender lo que significa su salvación. Por eso dispongámonos todos, allá en tu casa, en tu familia, con los tuyos, con tus hijos. Nosotros, nuestra parroquia de San Bonifacio, oramos por ti y le pedimos al buen Dios que en esta acción eucarística su Espíritu Santo llegue a ustedes y les ayude a entrar en un proceso profundo, en un camino serio de cambio. Pidámosle a Dios que nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, del amor y de la misericordia, que en Cristo Jesús se nos ha entregado por amor, esté hoy con todos ustedes. Con tu espíritu. Hoy más que nunca debemos tener el corazón dispuesto. Somos pecadores, caemos permanentemente en esta realidad. El pecado nos apabulla, nos domina y muchas veces determina nuestros actos. Pero somos ante todo hijos de Dios. Por eso pidámosle al Señor que nos libre de todas nuestras faltas y que nos auxilie con su misericordia. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos con atención a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y colocó en él al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos a la vista y buenos para comer. Además, en medio del jardín, puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en medio del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Bien sabe Dios que cuando ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia, y tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte,
y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, ¿cuánto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la salvación? En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así, por la obediencia de uno, todos recibirán la salvación. Palabra de Dios. Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté en tu corazón y en tus labios para que puedas celebrar este sacramento y profesar su palabra digna y competentemente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras.
Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, empezamos un tiempo maravilloso para nosotros. Es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de recuperación. Es el tiempo en el que debemos volver a nosotros mismos y volver a lo más valioso. Por eso hoy la lectura comienza con el Génesis, porque es el tiempo de la verdadera creación, porque es el tiempo original en el que Dios nos ha concedido la gracia de ser obra de sus manos, de nacer de Él, de ser formados por Él, de ser tenidos en su presencia amorosa, de descansar en las manos amorosas de Dios y de confiar plenamente en su acción en nuestras vidas, así como el niño confía en las manos de su madre y descansa en ella y en las manos de su padre, creyendo que Él le abastecerá y le dará absolutamente todo lo que necesita. De la misma manera, Dios nos invita a confiar en la providencia de Dios. Dios sabe lo que quiere, sabe hacia dónde nos lleva, sabe cuáles son sus designios de amor con el ser humano, sabe cuáles son los designios de misericordia. Hoy quiero hablarles de manera especial de este tiempo y de esta realidad a la que nos introduce. Debemos prepararnos porque ciertamente la vida a la que estamos llamados, la vida que Dios nos ha confiado es una vida exigente, es una vida difícil. Es una vida que para poder vivirla requiere y reclama condiciones previas a ella. Es decir, yo no puedo salir al mundo y decir que voy a afrontar el mundo desprovisto de las gracias suficientes para poder confrontar el mundo con todas sus realidades. Esto sería tanto como salir tal vez en un día de nieve sin tener los abrigos necesarios para que no nos dé una bronconeumonía o nos dé una hipotermia y podamos morirnos. O salir en una situación de calor extremo, tal vez sin la debida protección para que el sol no nos haga daño o para que podamos protegernos precisamente de cualquier situación que nos afecte. Así es. La vida reclama condiciones también naturales, pero también condiciones sobrenaturales. No asumir las condiciones es insensatez. No disponerse, no prepararse, eso es locura. Y podríamos decir que es necedad. Y nosotros ya somos grandecitos y ya debemos tener la madurez suficiente como para tomar actitudes tan inmaduras, queridos hermanos, frente a la vida. Somos cristianos, somos gente que reflexiona la palabra, que la medita permanentemente, que la lleva a su interior, que evalúa con ella todas sus realidades internas y que se da cuenta de lo que necesita. Debemos ser personas con los ojos abiertos, despiertas, no despistadas y tal vez entontadas por las circunstancias de la vida, dejándonos engañar y embaucar por todo aquello que viene a envolvernos en su realidad y a llevarnos a la perdición. Hoy estamos ante nosotros frente a la astucia del mal. Hoy reflexionamos la astucia del mal. La astucia de un mal que conoce la fragilidad humana, que conoce la condición humana, que hace alarde de su poder y que quiere avasalladoramente robarle su felicidad, robarle su gloria, robarle el reino, robarle la santidad, destruirlo, porque el mal ha rechazado a Dios y su cometido es destruir precisamente a todos aquellos que aspiren en algún momento a ser felices. Por eso dicen que el diablo en eso es en lo único en que no es egoísta. Él no quiere tener un infierno solo para sí. Él quiere compartir su infierno con muchos. Y por eso quiere ganarse muchos incautos, muchos necios, muchos que andan por el mundo confundidos, se los quiere ganar para su infierno, para vivir su eternidad de tormento, con la cual ya está condenado. Adán y Eva es la representación más clara de quienes
de quienes tienen el cielo ganado y de quienes tienen el cielo como entrega, como generosidad, como amor, como bondad, como bendición de Dios. Es decir, es todo lo que un padre amorosísimo le ha dado a sus hijos. Yo quiero absolutamente darte todo. Lo he ganado todo, lo he vivido todo y todo lo he hecho bien para que tú lo disfrutes y para que tú te lo ganes y para que disfrutándolo seas feliz como yo soy feliz al amarte. Pero la envidia del demonio no puede ver ni visualizar la felicidad de los hijos de Dios y por eso tiene que venir a atormentarles y a ponerles en prueba y para venir a seducirles con falsas filosofías, con falsas ideologías, con falsos pensamientos, con falsos criterios, enredarlos precisamente y hacerles ver y vivir cosas que no son verdad. Y por eso comienza un diálogo en el que debemos tener cuidado. Y que nos refleja claramente cómo el mal nos acecha y nos habla. Y cómo habla con astucia y con sabiduría, tratándonos dentro de un diálogo aparentemente muy inocente, tratando de desvirtuar la verdad y tratando de hacer creer que es mentira la verdad y verdad la mentira. Y tratándonos de perder la noción de la realidad y embaucarnos y llevarnos precisamente a la inconsciencia. Y al mismo tiempo que nos va envolviendo, nos va llevando a tomar decisiones erróneas y a poder perder la vida y a poder perder la felicidad. Pues así hizo con Adán y Eva. Les quiso envolver y les quiso llevar y les vendió una idea falsa. Dios les ha mentido con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Y la mujer le respondió: podemos comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dice claramente la serpiente, bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios. Esa es la tentación del demonio. Eso es lo propio de Satanás, ser como Dios. Esa es la tentación de ser más que Dios. Superar, no depender de Dios, no depender de nadie. Mire que desde ahí viene toda rebeldía, todo sentimiento de protesta, rechazo a la autoridad, rechazo al orden, rechazo. Comienza todos los sentimientos de poner en duda el equilibrio, de poner en duda la armonía, de sembrar cizaña, de sembrar esa desazón y poner en contra de la bondad de Dios, hacer pensar mal del otro, hacer pensar mal del bien que habita y sembrar con malicia la maldad. Por eso decimos una cosa que es real y que es seria, queridos hermanos. Como lo dice el apóstol Pablo, todo es bueno, pero Dios nos ha dado la capacidad de discernir que no todo conviene, de saber elegir y saber decirnos a nosotros mismos y saber decirle a nuestro ser y a nuestra conciencia, no todo es favorable. Y entonces hay que saber elegir y saber discernir y decir, esto no me conviene, esto no me sirve, esto no es. Desde esta perspectiva, queridos hermanos, es importante que nosotros sepamos discernir y no permitamos que el mal nos ponga en contra de la sabiduría de Dios, del Padre bueno que quiere para nosotros el bien. Eso es lo que dice el mundo y lo que le dicen, por ejemplo, el mundo a los hijos. No le creen su papá y su mamá los quieren tener encerrados, no los quieren dejar vivir, influyen demasiado en su vida. O lo que les dicen los malos amigos al hombre que es fiel a su mujer, es que su mujer lo tiene embobado, es que no lo deja, es que usted se volvió bobo, es que perdió su capacidad, es que salga, es que se dejó oprimir. O lo que le dicen lastimosamente los malos hombres a las buenas mujeres, es que su marido no la quiere, es que él no la atiende, es que él no la escucha, es que él no la comprende, es que él no la trata bien, y todo esto para tratar de ir poco a poco violentando y creando el caos, porque crea ese caos, divide y vencerás, ¿no? Crea esa confusión, crea todo eso, y en ese diálogo el demonio quiere poner en entredicho absolutamente todo. Jesús experimenta el diálogo a un nivel bastante fuerte. En una primera instancia, Jesús, que es llevado por el Espíritu, entra a restaurar lo que en el Génesis, en ese diálogo del Génesis, fue destruido. Él es el nuevo Adán que confronta la prueba. Él es el que, miren qué hermosa es la pedagogía divina, que Jesucristo nuestro Señor, en esta
experiencia de las tentaciones del desierto, hoy está convalidando la acción del nuevo Adán, del Hijo de Dios. Él está convalidando la relación con Dios, no prestándole oído a la voz satánica, no prestándole oído a la voz de la mentira, no prestándole oído a la voz de la confusión, sino entrando en una oración y en un diálogo profundo con el Padre Celestial, en un diálogo profundísimo en el que no pierde la intimidad, sino que al contrario la fortalece. Entra Jesús a esa intimidad profunda, pero para ponerse y confiarse en las manos de ese buen Dios, de ese buen Padre, y entregarle toda la misión de su vida, porque el Espíritu Santo lo llevó a prepararse para esa misión de reconciliar al hombre con su condición, con el paraíso perdido, devolverle al hombre el paraíso perdido, devolverle al hombre su comunión, con su relación con Dios. En ese primer diálogo que confronta a Cristo, el demonio vuelve y ataca una vez más al hombre Cristo y le habla de esta manera: tienes hambre, porque el demonio capta la necesidad humana, el demonio sabe tu carencia, el demonio conoce tu fragilidad, el demonio conoce y toca tus carencias afectivas, emocionales, tus carencias de vida, cuántas realidades que no has podido tener, tus vacíos, tus insatisfacciones, pero él no te dice llenártelas bien, sino te las lleno aparentemente, te las soluciono de una manera, podríamos decir, artificiosa, porque no te da la verdad. Él no tiene la verdad, no puede darte la verdad. Entonces yo quiero saciarte. Es la primera tentación: saciar el hambre, la sed humana, saciar la necesidad humana, saciar esta realidad para que el hombre se sacie de cualquier cosa. Y por eso el sentido es ese hombre tal vez necesitado, ese hombre que está clamando por esa estabilidad que le puede producir el alimento, esa necesidad manipulada por el mal. Pero Jesús responde de una manera maravillosa, con palabra de Dios. Jesús guarda silencio todo el tiempo, no habla con el diablo. Y cuando habla con él, le responde palabra de Dios. ¿Y qué palabra le dice? Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso nos revela que para confrontar las pruebas y ciertas tentaciones hay que tener la palabra, hermanos, y dejarnos guiar por una palabra que se ha hecho vida de mi vida, carne de mi carne, y que me sacia, me es suficiente, y que me alimenta y me fortalece y me da la capacidad de no dejarme llenar hasta la saciedad. No solamente en la realidad del comer o esto, es en la realidad afectiva. Esta dimensión del placer, que es la primera tentación, abarca toda la dimensión afectiva humana: buscar afectos falsos, buscar complacencias, buscar cariño, buscar amor, buscar tantas cosas. No solo de amor humano vive el ser humano, sino del amor divino. No solamente es decir, mire cómo confronta el demonio todo esto para arrinconar al ser humano y para hacerlo perder lo que ya tiene ganado, lo que ya es suyo, el infinito amor de Dios, pero haciéndolo dudar del amor de Dios, poniendo en duda. Jesucristo lo tiene todo, pero sin embargo Él viene a hacerlo dudar de lo que Él ya tiene como propio. Segunda tentación es poner a prueba a Dios, es hacer alarde de poder, es hacer el alarde de mi yo, de mi voluntad, de mis designios. Jesucristo tiene la protección de Dios, ya tiene la gracia y el amor de Dios que lo salvaguarde, pero el demonio viene y ataca de esta manera diciéndole: pon a prueba. Es el poder, esa dimensión de la voluntad humana, del yo humano que se impone en todas las realidades y que quiere mandar sobre el mundo, que quiere gobernar, pero que quiere hacer su voluntad incluso en contra de Dios. Es esa realidad que a él lo sedujo, porque a él lo sedujo, al demonio lo sedujo el poder. Y el poder habla en muchas personas que pasan por encima de los demás y los aplastan, y muchas veces se le imponen a los demás y los atropellan. Es matar la idea del servicio, es matar la idea de la humildad, es destruir la idea de la sensibilidad humana, de la pequeñez, y es poner por encima la prepotencia y la soberbia humana. Y finalmente, la tentación del tener, esa tentación que abarca las ambiciones, a los deseos humanos que están ahí.
a esas realidades. Claro, el ser humano necesita tener, pero no tener lo que pasa, no tener lo que se muere, no tener lo que no sirve, no tener lo que es transitorio, no tener por encima de, no tener por tener. Es el ser humano al que este demonio viene precisamente a hacer caer, pero claramente al que debe colocarle claridad nuestro Señor. Por eso debemos responder también con Jesús y como Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Hijo de Dios. No debes tentar. Por eso Jesús responde categóricamente: apártate de mí, Satanás. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solamente rendirás culto. Yo juntaría las dos situaciones, las tres van de la mano porque son hermanas trillizas, son los trillizos diabólicos, el poder, el tener y el placer. Esos son los trillizos diabólicos. El final de este acontecimiento es precisamente eso. ¿Cuántas veces hay hogares divididos por las cosas, por la plata, familias, un esposo, una esposa, la manipulación, el dinero, el uso, las riquezas, el poder, familias divididas, todo? Por eso decía una abuelita, es que la plata, padre, es el estiércol del demonio, porque todo lo destruye y todo lo contamina. Y por eso es importante que nosotros sepamos responder. Nosotros somos ricos, ya tenemos la riqueza más grande que es Dios, su providencia. Dios me dará todos los bienes, Dios me dará absolutamente si soy fiel a Él. Y es importante que yo no lo pierda a Él, al contrario, Dios me dará todo, absolutamente todo, porque en Cristo ya nos ha dado todo. Pero es importante que nosotros confrontemos toda esta mentalidad mercantilista del tener, del poder y del placer, y que desde este día, empecemos a hacer ese ejercicio de descontaminar en nosotros todo de lo que estamos contaminados, muchos de nosotros, y ese es el ejercicio que hay que hacer. Estamos rindiéndole culto a estas tres realidades, y es importante que hagamos un alto y comencemos a tener una actitud más humilde, pero una actitud más reflexiva. ¿Cómo yo le estoy rindiendo culto a Satanás y adorándolo en las cosas? ¿Cómo yo estoy siguiendo el juego a Satanás y tentando a Dios, haciendo alarde de mi poder y haciendo alarde de mi soberbia? ¿Y cómo yo tantas veces le estoy siguiendo el juego a Satanás, saciándome indebidamente de todo lo que se me da la gana y se me antoja, y que lastimosamente es una mentira? Tenemos tiempo para reflexionar y para cambiar. Amén. Renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El pecado entró en el mundo por la soberbia humana, pero la obediencia de Cristo nos libera del pecado. Anhelantes por volver al amor del Padre, elevemos nuestras oraciones. Nuestra respuesta será: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado.
por todo el pueblo de Dios, para que durante este tiempo de Cuaresma crezca en la pobreza, castidad y obediencia al Evangelio de Jesucristo. Oremos al Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por la paz del mundo, especialmente por las víctimas de los intereses corruptos de los poderosos, oremos al Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por los elegidos que se preparan para ser bautizados durante la Pascua, para que su jornada cuaresmal les libere de toda frivolidad y maldad, oremos al Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Para que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, oremos al Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por los que experimentan la vida como una prueba constante, especialmente los que sufren por adicciones enfermizas, para que reciban apoyo y fortaleza, roguemos al Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por todas las intenciones de ustedes, especialmente las que nos han mandado para esta Santa Misa, para que el Señor les bendiga y obre en sus vidas, dándoles la gracia de la conversión al amor. Oremos al Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Padre misericordioso, tú creaste a la humanidad en libertad para que caminara conforme a tu voluntad. Cuando caemos y perdemos tu gracia, tú nunca nos abandonas, sino que nos buscas con solícito amor. Ayúdanos a no entrar en tentación y hacer tu voluntad en todo momento. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos ofrecer a Dios nuestra vida. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Bendito seas. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Será para nosotros pan de vida. Bendito Por seas. los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, Será para nosotros por los pueblos que no te Acepta, Señor, la ofrenda que conocen, te presentamos con te el corazón. ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convenientemente para el santo tiempo de la Cuaresma que estamos iniciando por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor. Hasta que vuelvas tú, Señor. Señor Jesús. Hasta que vuelvas tú.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, nuestro Obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por todos los difuntos de tu familia, por todos los que tú oras hoy en tu casa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si somos fieles a nuestro Señor como lo ha sido Jesucristo a su Padre, en las horas de pruebas no desesperamos. En las horas de pruebas no recurrimos a nuestras fragilidades, sino que nos acogemos a su infinita misericordia orando en plegaria ferviente, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, presente en medio de nosotros, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse la paz. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por mí, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por mí, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puedo imaginar la razón de su amor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos.
Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos da la paz. Dichosos los invitados a recibirle. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La sangre de Cristo nos guarde. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. En este momento en tu interior, querida hermana, querido hermano, entra en lo más profundo de tu ser, ahí en tu casa, en tu cuarto, donde estás, y permite que el buen Dios obre en ti, en la intimidad de esa oración, de esa plegaria ferviente en la que estás, haciendo esta santa misa, en esa plegaria profunda de encuentro con tu Dios amado, ahí donde tal vez pueden sobrevenir sentimientos de miedo, de angustia, de dolor. Ahí es donde te digo, ahí es donde debes clamar y decirle al buen Padre, al Padre Celestial, al Señor: asísteme, Dios, no me dejes confundir, que no escuche esas voces contradictorias, esa voz que me invita a separarme, esa voz que me invita a destruir mi hogar, esa voz que me invita, Señor, a hacer cosas deshonestas, esa voz que me invita tal vez a ir en contra de las personas, a vengarme, a tener malos sentimientos, a tener malas actitudes. Señor, pídele a ese buen Dios y dile: Señor, no permitas que todo ese ruido interior, toda esa voz mala, esa voz que no proviene de la voz de Dios, que no es tu voz, Señor, sino que es la voz de mi pecado, que se ha enraizado en mí, en mis carencias, en mis torpezas, y que lastimosamente está ahí jugándome una mala pasada. Y esa voz que viene de fuera, que me pone malos pensamientos, malos sentimientos, que me pone malas ideas, y que me lleva precisamente en la confusión a que yo haga lo que no quiero. Señor, dame la fortaleza, dame la sabiduría, dame la gracia, para no dejarme llevar por esa voz, Señor, por esa voz de la mentira que le robó el cielo, que le robó el paraíso a Adán y Eva. Dame la gracia de ser como tu Hijo Jesús, que se confió al Espíritu Santo, que creyó en tu palabra, Señor, y que confiado en tu palabra supo responder a las pruebas con una palabra de confianza. Yo, Señor, te suplico hoy por todas las situaciones de tentación, por los que en este instante están siendo tentados, por los que están siendo probados, que están en este momento sintiendo ganas de dejar su familia, su hogar, de desbaratar sus vidas, de hacer algo malo. Señor, por todos los que son probados y movidos por el demonio a matar, a herir, a violentar, a robar. Señor, en la hora de prueba, asístelos con tu amor. Sálvanos, sálvanos del tentador, sálvanos de la tentación, sálvanos del mal y danos tu paz, Señor. Bendito seas. Oremos. Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza, refuerce la caridad y nos enseñe a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y verdadero,
y a vivir de toda palabra que proceda de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del buen Dios, del Dios que nos ama tanto, del Dios que nos ha amado con su entrega generosa, descienda sobre ustedes, los proteja de todo mal y les conceda su salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan, hermanos, una feliz semana. Señor, sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas.